Primero que todo quiero felicitar a la organización, sobre todo al Grupo ANSER, por el gran trabajo realizado para poder disfrutar de este congreso en un tiempo récord. Me comentan que en un mes o poco más lo han preparado todo. Bueno, yo os voy a comentar nuestra experiencia con los retrasos de siega como grupo dentro del GEA. Discrepo un poco de lo que comentaba Manolo antes, al menos en mi zona los retrasos de siega han servido al menos para mantener la población. Nosotros empezamos a trabajar con el aguilucho cenizo el año 96 y en aquella época teníamos 86 parejas y en el momento presente tenemos 90, con lo cual hemos mantenido la especie y podemos decir que en este caso los retrasos de siega sí han funcionado. Nuestra zona de trabajo se sitúa en el centro oeste de la región extremeña, a caballo de las dos provincias, y se sitúa entre tres comarcas: la comarca de la Siberia, la Serena y las Vegas Altas. Esta zona está dividida por el río Guadiana y el embalse de Orellana. Digamos que este embalse separa la zona en dos partes. La zona del norte es una zona que prácticamente ha sido arrasada por cultivos de leñosas, en tanto en cuanto la zona sur se conserva como área de cultivos de cereal en secano y pastizales permanentes. En esta zona, los últimos censos nos dan una población de 90 parejas de aguilucho cenizo, muy centrada en la zona sur esa que os he comentado antes. A principios de siglo había algunas colonias al norte del Guadiana, unas 30 parejas repartidas en varias colonias, y estas desaparecieron con el plan de regadío de la zona centro. Además contamos con 60 parejas de aguilucho lagunero, estas sí repartidas de manera más homogénea por toda la zona de trabajo. Además, esta especie, el aguilucho lagunero, cría básicamente en zonas palustres. ¿Qué beneficios aportan los retrasos de siega? Pues el primero, obviamente, es que evitamos las cosechadoras durante todo el periodo de reproducción. Posteriormente, nosotros nos hemos dado cuenta de que hay menor predación y que estos retrasos de siega, asimismo, son compatibles colocando cercos metálicos. Hay una mayor seguridad en los jóvenes cuando inician los primeros vuelos. No es lo mismo volar a una zona con cobertura de siembra en sus primeros vuelos que una zona que es un rastrojo, en los cuales pues, son un punto más vulnerable de cara a predadores. También hay mayor cantidad de recursos tróficos, hay mayor cantidad de insectos, más cantidad de pajarillos. Estos retrasos de siega además sirven como dormideros, son muy importantes para ubicar en ellos los dormideros, no solamente de la colonia, sino de muchas parejas en los alrededores que han perdido el nido y que se ubican en estos retrasos de siega. Y además se obtienen beneficios para el resto de la comunidad de aves esteparias. Entre otras, cría la butarda, se refugia el sisón, se ve cazando con frecuencia el cernícalo cribilla. Os voy a hablar en concreto de los llanos de Esparragosa. Los llanos de Esparragosa, dentro de la zona que os mencionaba anteriormente, se sitúan al sur, entre los embalses de Orellana y de Zújar la Serena. Digamos que son sus límites, norte y sur. Además, una zona que está aproximadamente a una media hora de donde nos encontramos. Se trata de una penillanura de unas 5.000 hectáreas, dedicada en un 80% a pastizales permanentes y aproximadamente con unas 1.000 hectáreas de cultivo de cereal en secano. En esta zona, como os he dicho antes, contamos con la mayoría de las 90 parejas de aguilucho cenizo censadas en toda la zona, y además hay entre 8 y 10 parejas de aguilucho lagunero, estas sí criando en cultivos de cereal. La zona además cuenta con importantes poblaciones de otras especies esteparias, entre 12 y 14 parejas de carracas que crían en cajas nido de tendidos eléctricos. Contamos con unas 140 parejas de cernícalo primilla que crían en cortijos y casas de campo,
hay del orden de 50 machos de sisón territoriales en época de celo y entre 40 y 60 ejemplares de avucada, esta sí en franco retroceso. Pues cuando empezamos a trabajar con el aguilucho en la zona, teníamos varios leyes y cada uno de ellos contaba con el orden de 16-18 machos. En el momento presente, como mucho, entre 6 y 7. Además, hay otra buena representación de aves esteparias, es abundante la banda ortega, la banda ibérica, la calandria y el alcaraván. ¿Por qué los llanos de Esparragosa son un territorio adecuado para los retrasos de siga? Pues yo pondría como primer punto la alta densidad de la especie. Fijaros, de las 5.000 hectáreas que ocupan los llanos de Esparragosa, aproximadamente 1.000 son cultivos de cereal. Y de estos 1.000, del orden de 200 a 300 hectáreas son las que ocupan las 90 parejas de aguiluchos cenizos. Con lo cual, tenemos una densidad que probablemente no exista en ningún otro rincón, no ya de Extremadura, sino de España. Fundamentalmente son aprovechamientos ganaderos. Los propietarios, dueños de la finca en los cuales hacemos los retrasos de siega, pues cuando realizan estos acuerdos saben que el grano que se cae entre el momento óptimo de recogida de la siega y el que recogen una vez finalizados los acuerdos, pues este grano lo aprovecha su propio ganado, con lo cual en ese aspecto no tienen pérdida. Además son tierras con una baja productividad de cereal, tiene una media de unos 3.000 kilogramos de avena por hectárea y año, y todo ello predispone a los propietarios para ser bastante asequibles a la hora de hacer este tipo de acuerdos, de retrasos de siega. En cuanto a los días de retraso de siega, la media de días desde el momento óptimo de la recogida hasta el que estipulan los acuerdos, normalmente se recoge la siega a partir del 10 de julio, pues en la avena aproximadamente unos 30 días. La fecha normal de recogida en la zona es alrededor del 8 o 10 de junio. El trigo tiene un retraso de 20 días y el heno, las parcelas para en verde, aproximadamente 60 días. Estas parcelas en verde, como os podéis figurar, el beneficio para los aguiluchos es, si cabe, pues mucho más superior al de los medios anteriores, porque en el momento que se produce la siega están los aguiluchos en los primeros estadios de reproducción. Son primeras puestas en los momentos del inicio y la colocación de dejar rodeles o poner cercos es inviable. Rodeles normalmente no suelen dar resultados. En cuanto a las pérdidas que tienen los agricultores al realizar este tipo de manejo, pues depende de las temperaturas, depende del viento. El viento sabéis que sacude mucho la avena y hace que se pierda grano. La calidad del grano también influye mucho en la cantidad de pérdida, y los daños de lo que ellos denominan plagas. El gorrión moruno, las hormigas, y en concreto este año pues hemos tenido en la zona una plaga de langosta africana que ha hecho bastante daño también a los retrasos de siega que habíamos realizado. Vamos a tener una mirada retrospectiva de cómo comenzaron estos retrasos de siega y nos remontamos al año 1996. Aquel año localizamos una parcela de avena de 10 hectáreas que contenía la cantidad de 22 días. Nos pusimos en contacto con una asociación, un grupo para la conservación del aguilucho cenizo de Suiza, que nos financió este primer retraso de siega, en el cual llegaron a volar 50 jóvenes, con lo cual consideramos que en aquel momento fue un éxito. Pasamos al año 99, en 1999, es un año con unas condiciones en las siembras paupérrimas. La mayoría de las siembras están muy bajas y los aguiluchos seleccionan para nidificar sectores donde tienen mayor cobertura. Localizamos 2 colonias, una de ellas con 7 hectáreas de avena, en la cual encontramos 18 nidos, y de las cuales vuelan 29 jóvenes. También encontramos en la finca San Blas una parcela que en el momento presente es reserva de ANSE,
Esta parcela, en 2 hectáreas de avena, tenía la friolera de 20 nidos. En aquel momento fue la mayor densidad de la especie conocida en Europa. En total, entre ambas parcelas, volaron entre el 70 y el 80% de todos los jóvenes volados en la zona aquel año. A partir de 2001 hasta el año presente, pues hemos hecho un total de 105 retrasos de siega, con un total de 1.646 hectáreas. Básicamente han cubierto cultivos de avena, siembras de avena, en menor cuantía trigo. También hemos tenido retrasos de siega en avines, en triticale, y durante 2 años hicimos, no fue un retraso de siega en sí, fue un retraso de gradero, porque localizamos una colonia de aguilucho cenizo de unas 20 parejas en una repoblación forestal. Y esta colonia, pues acostumbraban los propietarios a gradearla, quitar el pasto para evitar el tema de los incendios forestales. A través de una pequeña gratificación, pues conseguimos de que estos señores no gradeasen la parcela, consiguiendo que no tuviesen estos nidos interrupción. Desafortunadamente, como todos sabéis, las repoblaciones forestales tienen mucha incidencia de predación, había culebras bastardas, zorros, meloncillos, en fin, que la productividad en esta colonia en repoblación forestal fue muy baja. Y ya a partir de que creció, empezaron a meter el ganado y ya no han vuelto a criar. Como podéis ver, cada año fluctúa en cuanto a número de fincas y también en cuanto a número de hectáreas. Esto depende en función de la predisposición de los propietarios a realizar este tipo de acuerdos. No todos los años son lo mismo. También depende de la financiación, si en ese momento contamos con recursos para hacer este tipo de retrasos de siega, y obviamente las condiciones de los aguiluchos en la zona. Este año precisamente ha sido el que más retrasos de siega hemos hecho, un total de 16 con 150 hectáreas que cubrían 61 nidos del total de alrededor de 90 que volvimos a sacar. Y bueno, por las condiciones climatológicas, como todos sabéis, la productividad fue muy baja. En cuanto a la financiación, aquí podéis ver en el siguiente gráfico las fuentes de las cuales nos hemos surtido para realizar estos retrasos de siega. En un 60% han sido medidas compensatorias por parte de plantas fotovoltaicas o termosolares, canalizadas por la Junta de Extremadura. Un 25% han sido ayudas agroambientales a las que se acogían los agricultores con presencia de aguilucho cenizo. Un 10% han sido financiadas por el Grupo Suizo para la Conservación del Aguilucho Cenizo, y aproximadamente el 5% restante corresponde a la reserva que tiene ANSER en la zona. Aquí podemos ver una comparativa de precios. He puesto en la gráfica 3 bloques de año en cuanto al precio por hectárea y el precio por nido. En los primeros años el precio por hectárea era muy alto y, sin embargo, el precio por nido bajaba bastante por la gran concentración de nidos que teníamos. Pasamos al periodo 2003-2009 con financiación de fotovoltaica, las primeras que os comentaba antes por el Grupo Suizo ALA, y el precio por hectárea baja a 225 euros y el precio por nido sube un poquito a 88 euros el nido. Llegamos al momento presente, los precios por hectárea se estandarizan en 180 euros hectárea. Es un precio que puede resultar bajo para parcelas en verde, pero que para parcelas en grano, al menos en la zona donde nos movemos, es un precio razonable. Este año se dispara el precio por nido porque existe más dispersión de los aguiluchos y muchos agricultores ya quieren acogerse a esta medida, incluso con presencia de pocos nidos. Los primeros años, aparte de pagar la pérdida que tenía el propietario de la cosecha, pues siempre querían cobrar un plus
incluso por la presencia de estos aguiluchos que ellos estimaban como algo muy valioso y que les hacía sobrevalorar el precio. Aquí pongo algunos de los motivos por los cuales los agricultores de esta zona no quieren hacer retrasos de siega. Y algunos de los motivos que alegan son, por ejemplo, que cuando llega el momento del final de los retrasos de siega, hace aproximadamente 2 semanas que acabó la siega en toda la zona y muchas de las máquinas se han ido. Esta gente, pues, lo que suele decir es que les va a costar encontrar una máquina para, a partir del 10 de julio, recoger su cosecha. Luego también, obviamente, hablan de la exposición que tiene su cosecha a riesgos como tormenta, fuego o daños de plagas, como os he comentado antes. Otro de los motivos que alegan es la escasez de financiación. El tema del dinero ya sabéis que es controvertido, a unos les parece mucho, a unos les parece poco, y bueno, hay gustos para todo. Y luego uno de los motivos más importantes que yo he encontrado en la zona es que los agricultores en general son muy fieles a sus calendarios tradicionales de labor. Ellos prevén una fecha para segar, tienen la máquina acordada, prevén una fecha para el empacado, otra fecha para meter el ganado, y normalmente estos retrasos de siega a algunos les trastocan. Vemos la productividad entre los años 1996 y 2022. Nuevamente tenemos 3 bloques. Los retrasos de siega a lo largo de estos años han cubierto un total de 708 nidos, de los cuales han volado 1.313 jóvenes, con una productividad de un 85. El resto de manejo, que incluye rodales, cercos de paja, traslado al linde, cercos metálicos, incluso nidos sin manejo, o bien porque han volado todos los jóvenes antes de la siega o porque han tenido algún tipo de fracaso, pues estos 2.296 nidos han volado 3.380 jóvenes y han tenido una productividad de 1,47. La productividad media total en la zona nos sale a lo largo de todo este periodo de años 1,56. Estando de acuerdo con Manolo que estos últimos años pues tienden un poco a la baja por condiciones climatológicas y bueno, mayores índices de predación. Otras consideraciones que os puedo hacer respecto a esta experiencia que hemos tenido con los retrasos de siega es que los años de escasa productividad, la productividad de los retrasos de siega suele ser tan pobre como en el resto de los alrededores que no los tienen. Es preferible guardar esos recursos para años con buenas perspectivas. A veces es imposible predecir las situaciones sobrevenidas, como las altas temperaturas de este año 2017, y comentaros que también hemos tenido episodios puntuales de predación catastrófica. En concreto, en 2020, una de estas colonias que además era utilizada como dormidero por muchos ejemplares adultos, la usó como cazadero un búho real y nos eliminó un total de 19 individuos, 3 de ellos adultos, 13 jóvenes de año y 3 o 4 pollos niños. Más frecuentemente esta predación catastrófica se da en el jabalí. Finalmente, pongo una balanza con los pros y los contras principales de los retrasos de siega que yo he comprobado a lo largo de estos años. A favor la mayor productividad, beneficios para todas las comunidades esteparias y una menor intromisión por los métodos de manejo. Nosotros venimos utilizando el dron y normalmente no solemos entrar en las colonias, salvo si hay alguna situación sobrevenida para colocar los cercos o algún caso puntual. Eso en cuanto a los pros, y en cuanto a los contras, pues ya os haréis una idea. El precio puede resultar bastante desorbitante en comparación con el que se paga por los rodeles. Los rodeles, desde el principio de los tiempos que yo me conozco, se viene pagando 25 euros por rodel. También lo que os comentaba antes de una mayor exposición de la cosecha a las amenazas sobrevenidas y un problema que estos últimos años se va solucionando es un mayor esfuerzo de los agricultores
en la tramitación de estos acuerdos. Y bueno, pues nada más, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues decir simplemente, mientras hay alguien que quiere hacer una pregunta. Con el cambio que hemos hecho, no he presentado evidentemente a Manuel López Calzado, es miembro del CEA y, como él mismo ha dicho, el coordinador de la zona de la Siberia Sur. Y bueno, pues, disculpa que no hice la presentación con el cambio que teníamos pendiente. Y luego también me preguntan aclarar que lo que decía yo, en su zona, evidentemente, y soy consciente de ello, funciona muy bien el tema del retraso. De hecho, nosotros tenemos una reserva, como él hubiera dicho, en propiedad en esa zona, y en esa zona sí funciona, pero en otras zonas no. Lo que dije que en determinadas zonas el tema de la reserva hemos comprobado que no funciona, en otras sí, y era claro solamente. Bueno, empezamos con la pregunta. Sí. Mi pregunta era, ¿cómo se compatibiliza la solicitud de las ayudas agroambientales con la fecha en la cual se ha localizado el nido? En teoría la PAC ya está cedida, ¿cómo hacen para poderla incluir? Normalmente esta gente tiene dentro de los condicionantes el retraso de siega hasta como mínimo el 1 de julio. Normalmente si hablas con ellos una vez que compruebas que hay colonias de aguiluchos, pues suelen retrasarlo si es necesario 4 o 5 días más, por lo cual pues yo creo que no hay ningún inconveniente. De todas formas, el tema este de la paz, pues parece que hay algún tipo de resolución nueva que de momento yo no tengo constancia de cómo puede afectar a este tipo de acuerdos. Has hablado de una indemnización o un coste por España de 180 euros más o menos. Sí, correcto. Pero me imagino que no será igual porque no todos tendrán los mismos retrasos, ¿no? Quiere decir, ¿no pagáis por días retrasados? No. Nosotros el acuerdo que se hace de retraso de siega enfoca desde el momento en que se iba a recoger el aprovechamiento, sea en verde o sea para grano, hasta la fecha mínima del 8 o 10 de julio, que es cuando se estipula el final del acuerdo, que es la fecha en la cual se permite que todo joven de aguilucho, cenizo, volandero en condiciones lo haga sin ningún problema. O sea que no hay ningún acuerdo específico con un agricultor que sigue antes o que sigue después por esos motivos. Es un acuerdo cerrado. Es un acuerdo cerrado con el mismo precio para... Si hay algún nido que en el momento de la siega, una vez que acaban los retrasos de siega, permanece aún activo, pues colocamos el cerco metálico y dejamos un rodel normal hasta que vuelan sin ningún problema. O sea que... Además, dentro de los condicionantes, creo que no se puede entrar ganado en estas parcelas hasta el vuelo total de los pollos en todos los nidos. O sea, ¿de cuántos días estamos hablando del retraso medio? Estamos hablando en parcelas de avena de unos 30 días. ¿Y en Posiblemente la media entre el 8 de junio y 8 y 10 de julio, unos 30 días. 30 días. En trigo me imagino que... Trigo unos 20 y vale. Parcelas para verde de un mes. Muchas gracias. Pasa tu micrófono a tu derecha. Había chica que quería hacer una pregunta. Hola, gracias. Son dos preguntas, espero que sean cortitas, ¿vale? Una es que me ha llamado la atención que hablabais de que una de las ventajas del retraso de siega es que permite la instalación de dormideros de otros individuos, no sé si solo adultos, también subadultos, y quería preguntar si ese dormidero puede estar funcionando durante toda la época de cría o por temas de territorialidad se producen conflictos y solo puede instalarse al final de la época de cría. Y luego la otra sería, hablando de financiación, que tenéis un 60%, habéis hablado de parques solares y fotovoltaicos, si eso implica que se han instalado esos parques en zonas cercanas a áreas de cría y si eso ha habido comentado algún efecto negativo sobre las colonias. No, atendiendo a tu segunda pregunta, que yo sepa, en la zona nuestra no hay ninguna fotovoltaica. Hay termosolares y efectivamente en su día afectaron a alguna colonia, en concreto la termosolar de Orellana, que tiene medidas compensatorias referidas a esta, y efectivamente allí pues la colonia que había de aguilucho desapareció. En cuanto al tema del uso del dormidero, los dormideros duran hasta que se siega la parcela.
Y sospechamos que ahí, pues, por el volumen de aguiluchos que hay muchos más de los que en teoría debiera haber por el número de nidos que encontramos, o bien porque son aves que han fracasado en la misma colonia o en colonias de los alrededores. Pero, perdón, entonces no hay ningún problema si ese dormidero está a una distancia relativamente cercana a... ¿Te refieres si hay colonias de cría que van a lo mejor estos machos a dormir? No, me refiero unas colonias cercanas a dormir a estos dormideros. No, me refería a si se da comportamiento agresivo por parte de las parejas reproductoras hacia los individuos de No notamos ningún tipo de comportamiento raro. Vale, gracias. Y las concentraciones, hay veces que se juntan alrededor de 80 a 100 aguiluchos en el fuego. Gracias. Oscar, por favor, baja un poquito. Oscar.